de Catalá. ¿En serio? Sí. Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir el día de hoy a esta invitación a la conferencia de métodos de inteligencia artificial y su aplicación en el campo de la meteorología. Estamos muy emocionados de que nos acompañen el día de hoy a esta interesante charla. Antes de empezar, me gustaría darle el paso al doctor Freddy Picado, quien es el director general de Catalac, y le gustaría darnos algunas palabras. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia del día de hoy. Mi nombre es Freddy Picado, soy el director general de Catalac y conjuntamente con el Instituto de Meteorología de Cuba estamos desarrollando un proyecto conocido como Construyendo Resiliencia a la Sequía en Cuba, el cual es auspiciado por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, IDRC Canadá. El día de hoy, dos investigadores del Centro de Física de la Atmósfera del Instituto de Meteorología de Cuba nos darán esta interesante conferencia sobre el método de inteligencia artificial y su aplicación en el campo de la meteorología. Como es sabido, la predicción meteorológica es un desafío crucial en la gestión del agua y la agricultura, especialmente en la región de América Latina que es propensa a eventos climáticos extremos. Los métodos tradicionales de pronóstico meteorológico se basan en modelos físicos, como ustedes saben, y que tienen limitaciones en la precisión y en la capacidad para prever la ocurrencia y la duración de estos eventos, en particular de la sequía. En este contexto, la inteligencia artificial ha surgido como una herramienta prometedora para mejorar la capacidad de pronóstico y reducción de los impactos de las sequías meteorológicas. En el contexto del pronóstico de sequías meteorológicas, los métodos de inteligencia artificial generalmente se utilizan para analizar grandes volúmenes de datos climáticos históricos, así como datos en tiempo real, con el objetivo de identificar patrones y tendencias que puedan indicar la probabilidad de ocurrencia de un evento de sequía. Una de las técnicas de inteligencia artificial más utilizadas para el pronóstico de sequías es el uso de redes neuronales artificiales. Estos modelos pueden aprender de datos históricos de precipitación, temperatura, humedad del suelo y otros factores climáticos para predecir la probabilidad de sequía en una región específica. Estos métodos neuronales son capaces de capturar relaciones no lineales y complejas entre las variables climáticas, lo que las hace especialmente útiles para la predicción de eventos climáticos extremos como la sequía. Existen otros enfoques de inteligencia artificial como los algoritmos genéticos y las máquinas de vectores de soporte, que se utilizan para optimizar modelos meteorológicos y ajustar parámetros, mejorando así la precisión de las predicciones. Los enfoques basados en la inteligencia artificial también se están utilizando para analizar datos climáticos no estructurados, como imágenes de satélite y datos de sensores remotos. Los modelos de aprendizaje profundo, que es una subdisciplina de la inteligencia artificial, son especialmente efectivos para extraer información útil de grandes conjuntos de datos no estructurados. En fin,
En resumen, la inteligencia artificial ofrece un conjunto de herramientas poderosas para mejorar la capacidad de pronósticos de diferentes tipos de eventos meteorológicos. Y precisamente hoy, la doctora Mayvis Sierra Lorenzo y el magíster Arnoldo Besanilla Morlot del Centro de Física de la Atmósfera del Instituto de Meteorología de Cuba nos harán una presentación donde se analizan 3 casos específicos de utilización de inteligencia artificial en la meteorología. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, doctor Picado. Ahora sí, antes de empezar, me gustaría darles un breve resumen de las hojas de vida de los expositores, comenzando por la doctora Mayvis Sierra Lorenzo, quien es investigadora del Centro de Física de la Atmósfera del Instituto de Meteorología de Cuba, el INSMET. Ella es doctora en Ciencias Matemáticas, obtenida en la Facultad de Matemáticas y Computación de la Universidad de La Habana en Cuba en el 2018. Es investigadora auxiliar del Centro del INSMET y miembro del Consejo Científico de dicha institución. Los resultados científicos abarcan el área de matemática aplicada y computacional matemáticas con énfasis en matemáticas numéricas, trabajando principalmente los siguientes temas: métodos de diferencias finitas, algoritmos adaptativos usando wavelets, modelos numéricos de predicción meteorológica, clima espacial con modelos magneto-hidrodinámicos, y más recientemente se ha vinculado a la aplicación de la inteligencia artificial al pronóstico estacional de la precipitación. Mayvis es líder de un proyecto de investigación relacionado con el desarrollo de un sistema de predicciones a corto plazo basado en modelos de alta resolución, asimilación de datos y también acoplamiento. Respecto a este proyecto, algunos de los resultados pueden ser encontrados en la página web del INSMET, y también estos resultados han sido instalados en otros países como son Haití y República Dominicana. Mayvis es profesora auxiliar de la Universidad de La Habana, impartiendo lecciones de métodos numéricos en la carrera de meteorología, y es miembro del grupo PROIMET y consultora de la OMM desde 2020. El siguiente expositor es el magíster Arnoldo Besanilla Morlot, quien es investigador del Centro de Física de la Meteorología del Instituto de Meteorología de Cuba. Arnoldo es graduado de Física de la Universidad de La Habana en el año 1999 y de Máster en Ciencias Físicas en el año 2001. Desde ese mismo año se desempeña como investigador en el Centro de Física de la Atmósfera del Instituto de Meteorología, el INSMET, y ha participado y dirigido proyectos de investigación tanto nacionales como internacionales. Ha participado e impartido cursos de adiestramiento en diversos países y es autor de varias publicaciones. Sus artículos y participación en eventos versan fundamentalmente sobre modelos del tiempo y el clima, modelación climática regional y microfísica de la atmósfera. Es parte del Consorcio Caribeño de Modelación Climática establecido en la Universidad de las Indias Occidentales en Kingston, Jamaica. Se enfoca actualmente en el estudio de la sequía en el Caribe y dirige el proyecto Construyendo Resiliencia en la Sequía en Cuba, enfocado en pronósticos estacionales y subestacionales de la precipitación, financiado por el IDRC de Canadá. Además, Arnoldo ha sido profesor de la asignatura Dinámica de los Fluidos y Modelación Climática en el Instituto de Ciencias y Tecnologías Aplicadas de La Habana, y ha sido tutor de varias tesis de diplomado y maestría en las facultades de Meteorología y Física de la Universidad de La Habana. Ahora sí, sin más nada que agregar, me gustaría darle el paso a la doctora Mayvis Sierra Lorenzo para que comience con la conferencia. Buenos días, gracias a todos por participar y gracias a Mariana y a Freddy por la presentación. Les voy a compartir la pantalla. Entonces, como bien decían nuestros colegas, la idea de esta presentación es compartir con ustedes algunas de las experiencias que hemos tenido en el Instituto de Meteorología de Cuba, en particular
dirigidas por el Centro de Física de la Atmósfera, donde se han llevado a cabo la mayoría de estas aplicaciones de la inteligencia artificial, y también las experiencias dentro del marco del proyecto Sin Sequía, quien está auspiciando todo este evento, el cual está enfocado al pronóstico estacional de la sequía en Cuba y precisamente a construir resiliencia en ese sentido en nuestro país. Los presentadores pues ya fuimos introducidos formalmente, así que voy a pasar a comentar los temas que vamos a ir viendo en el día de hoy. En particular, vamos a ver de manera breve en los conceptos vinculados a la inteligencia artificial, los diferentes algoritmos, las formas de aprendizaje, un poco del estado del arte en el contexto de la meteorología, que es el marco que nos interesa, y por supuesto vamos a compartir con ustedes la experiencia cubana en varias aplicaciones específicas de la inteligencia artificial, unas logradas recientemente, otras ya con algunos años de logradas y de puesta en práctica. En particular, vamos a ver cómo es de útil la inteligencia artificial y cómo se puede aplicar en la corrección de sesgos, la reducción de escala, el pronóstico inmediato y el pronóstico estacional. A su vez, cada una de estas aplicaciones la vamos a ver en contextos diferentes, no solo propiamente aplicada en la meteorología, sino también en, por ejemplo, el uso eficiente de las fuentes renovables de energía, que es algo que en Cuba se está impulsando mucho. Entrando ya, digamos, en la temática, dentro de la inteligencia artificial, que es una rama bastante amplia, aquí hay muchas opiniones que si es una rama puramente matemática, una rama informática. Realmente la inteligencia artificial es una ciencia híbrida que se acompaña de todas estas otras ciencias básicas y se puede, digamos, segmentar en conceptos más generales de inteligencia artificial que nos referimos a ello cuando hablamos de la capacidad de las máquinas para realizar tareas que normalmente requieren de la inteligencia humana. Nota, y eso no pasa todo a veces uno. Mavis, tu micrófono está cerrado. Ok, ¿me escuchan ahora? Sí. 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 Gracias. Comentaba que la inteligencia artificial, digamos, en ella podemos agruparla o segmentarla en tres secciones fundamentales. Una que completa los conceptos más amplios y más generales de la propia inteligencia artificial, que es cuando nos referimos a la capacidad de las computadoras para realizar las tareas que normalmente requieren inteligencia humana. En ese contexto también entra el aprendizaje automatizado, que son técnicas también de inteligencia artificial, pero en que las máquinas ya comienzan a aprender a partir de datos sin una previa programación explícita. Es decir, son algoritmos que aprenden a partir de un volumen de datos que tiene que ser bastante grande. No podemos hablar de, si estamos hablando de series temporales, no pueden ser series temporales cortas, debe haber un volumen de datos bastante amplio para que estas herramientas puedan captar los patrones, puedan captar el conocimiento escondido que está en esos datos. Y también está dentro de ese aprendizaje automatizado, en inglés conocido como Machine Learning, está el aprendizaje profundo, rama del aprendizaje automatizado, en la que estos algoritmos de inteligencia artificial se apoyan o se inspiran en el funcionamiento del cerebro humano, en particular de las redes neuronales. A eso es a lo que se conoce también como Deep Learning. Este tipo de algoritmo generalmente es mucho más complejo y permite igual capturar patrones escondidos en datos, pero sobre todo trabajar con sistemas mucho más complejos, sobre todo los sistemas de la atmósfera, que son generalmente
no lineales y por lo tanto todas estas no linealidades a veces son difíciles de capturar. En este caso, las redes neuronales han mostrado una gran habilidad para lograr reproducir estos patrones no lineales. Dentro de esta inteligencia artificial, ¿cómo aprenden estos diferentes algoritmos? Se puede clasificar en 3 grandes grupos: el aprendizaje por refuerzo, el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. ¿En qué consisten fundamentalmente? En el caso del aprendizaje por refuerzo, el modelo de red o las máquinas obtienen los resultados, o sea, los patrones, las correlaciones, las conclusiones que sacan a partir de explorar los datos, a partir de experiencias anteriores que ha generado esa propia computadora, y además interactúa en un entorno dinámico, recibiendo como una señal de recompensas cada vez que logra reproducir el patrón que se está tratando de encontrar. Este tipo de aprendizaje es muy común en la robótica, en los juegos. Es decir, hay aplicaciones también en contexto meteorológico, pero nosotros, la experiencia que hemos tenido hasta el momento, nunca hemos usado un modelo de inteligencia artificial con una forma de aprendizaje por refuerzo. Nuestra experiencia está básicamente en el uso de aprendizaje supervisado y en el uso de aprendizaje no supervisado. En particular, el aprendizaje supervisado, como lo dice la palabra, los modelos de inteligencia artificial trabajan con datos de entradas con los cuales se conoce el resultado al que debe llegar el algoritmo computacional. Es decir, en la fase de entrenamiento se le da una entrada y una salida para que el modelo se ajuste a esa información. A partir de esta entrada, a partir de un resultado X, tiene que llegar, a partir de una entrada X, tiene que llegar una entrada Y. Y en ese sentido, los diferentes modelos van ajustándose hasta obtener una precisión, la precisión deseada en su fase ya de entrenamiento y luego en la fase de predicción. Dentro de esa gran rama de algoritmos de aprendizaje supervisado, por supuesto, vamos a tener algunos clasificados como aprendizaje automatizado y aprendizaje profundo. Dentro del aprendizaje automatizado tenemos los árboles de decisión, los bosques aleatorios, el Gradient Boosting Machine, las clasificaciones o las redes bayesianas. Tenemos regresión logística, la regresión clásica, que es la regresión que se basa en mínimos cuadrados, los vectores de soporte, que ya los mencionaba el doctor Fredis, y dentro de la rama ya propiamente de Deep Learning, o el aprendizaje profundo, podemos mencionar los modelos de red, perceptrón multicapa, las redes convolucionales y las redes recurrentes. En el caso de las redes convolucionales, su aplicación está muy vinculada al tratamiento digital de imágenes, al pronóstico, digamos, de evolución de patrones de nubosidad, de precipitación observados en imágenes satelitales, por ejemplo, en la información obtenida de radares meteorológicos. Es de las aplicaciones clásicas que se ha visto con este tipo de red. Y en el caso de las redes recurrentes, que es otro de los modelos muy usados en el contexto meteorológico también, el objetivo es el pronóstico sobre todo de series temporales. Es decir, tenemos en una estación determinada es decir, las mediciones históricas, y para esa serie temporal o para ese punto se obtiene un pronóstico a partir de ese comportamiento histórico. Dentro de las redes neuronales recurrentes, las LSTM, o sea, Long Short Memory Term, son las más empleadas también en el marco meteorológico. En el aprendizaje no supervisado, contrario a lo que se hace en el supervisado, los modelos de red reciben una entrada, un volumen de datos, pero desconocen la salida. Y queda a cuenta del modelo de red lograr encontrar ese patrón. Obviamente son algoritmos muy complejos y aunque no tienen una supervisión directa a la hora, en el momento de entrenar, generalmente lleva un trabajo y varios procesos de entrenamiento para lograr obtener los resultados que esperamos. Es muy típico usar algoritmos no supervisados en problemas de clasificación. Encontrar
por ejemplo, áreas homogéneas en una región, en un país, por ejemplo, tratar de identificar aquellas áreas climáticamente homogéneas, o sea, clasificar a partir del comportamiento de esas variables las zonas. Es típico para encontrar topoclimas, es una de las aplicaciones que se le ha hecho en Cuba, por ejemplo. Aquí también tenemos el análisis de componentes principales, que es una de las técnicas que se usa mucho. O sea, la aplicación principal del análisis de componentes principales conocida, o la más conocida por todos, es la reducción de dimensionalidad. Es decir, sabemos que para pronosticar un patrón determinado, se conoce que está vinculada a ese patrón una cantidad de variables, 10 variables, pero modelar ese proceso con 10 variables es computacionalmente intratable muchas veces. Y primero se aplica el análisis de componentes principales para identificar cuáles son aquellas variables que mejor me van a describir el patrón que estoy buscando. Y luego, con esa reducción de dimensión, trabajo otro tipo de modelo de inteligencia artificial. También aquí se encuentra ya en el marco de las redes neuronales, las redes generativas adversarias, que es una de las que vamos a ver cómo nosotros las empleamos en dos casos diferentes, que es reducción de escala de los datos de estación, de la estimación de precipitación del producto GPM, y también de la reducción a partir de aplicarla como reducción de escala a un modelo global para el pronóstico subestacional y estacional de la precipitación. En este grupo de aprendizaje no supervisado están también los mapas autoorganizados, que se usan mucho también en tareas de clasificación. A grandes rasgos, es decir, realmente modelos de inteligencia artificial con cada uno de estos enfoques de aprendizaje podemos encontrar muchísimos, además de que entre ellos se pueden combinar. Podemos usar combinados modelos para clasificar y luego podemos usar combinados modelos para pronosticar. Por lo tanto, el volumen de métodos es muchísimo y no es posible ir uno a uno para ver cómo funcionan, y por lo tanto vamos a ir directo a aplicaciones. No obstante, antes de ello, vamos a ver aplicaciones en general, es decir, que todos hoy prácticamente estamos empleando la inteligencia artificial de alguna manera u otra, desde los vehículos autónomos, los diagnósticos médicos, el análisis predictivo, los sistemas de recomendación que están presentes en todas las páginas web de compra, en Amazon, en eBay, usted ahí todas esas recomendaciones que comienzan a ser solas a partir de las búsquedas que uno hace en la misma página de Google. Todo eso detrás tiene algoritmos de inteligencia artificial que a partir de los datos de uno que va colectando, de las consultas que uno hace, de las búsquedas que uno hace, pues empieza a proponer solo productos determinados que a mí, por ejemplo, se pasa la vida poniéndome cosas de animales porque me paso mucho tiempo en el tema de protección de animales y es muy común que me llene todo de... Exactamente, es así, es así. Detrás de eso lo que tenemos son algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, en ese ámbito más general, la inteligencia artificial está implicada prácticamente hoy en día en todo. Entrando ya en cuestiones más científicas, en la biología y la medicina, el diagnóstico médico asistido por inteligencia artificial es algo que estamos viendo ahí cada vez más cerca, la modelación de enfermedades y predicción de brotes. Fue una aplicación en la que en la reciente pandemia que sufrimos todos, se emplearon mucho los algoritmos de inteligencia artificial para predecir la cantidad de pacientes que día a día iban a incorporarse. En Cuba, de hecho, existían modelos que estaban basados en sistemas de ecuaciones diferenciales, pero también había modelos que eran puramente estadísticos o de inteligencia artificial, que fueron muy útiles a la hora de manejar los recursos para enfrentar la pandemia, y todos los días ese pronóstico se compartía. Era muy interesante y realmente ahí la inteligencia artificial fue una herramienta muy útil. En ciencias ambientales, por supuesto, predicción y monitoreo del cambio climático es una de las aplicaciones clásicas.
modelar ecosistemas, biodiversidad, en ciencias sociales, pues análisis de datos para predecir comportamientos y tendencias. Es decir, las empresas, estas todas empresas también de ventas, estudian mucho los productos, el comportamiento de las personas para tratar de predecir cuánto se puede vender un determinado producto, si le vas a dar ganancia o no. Entonces, todo eso está, en todo eso. También se usa para elecciones. También, sí, esa es una de las aplicaciones. Y bueno, y uno se pregunta, es decir, para muchas personas que llevan tiempo involucradas en áreas, la física, la matemática, involucradas en todo este mundo, la inteligencia artificial no es nueva. O sea, es una ciencia de más de 20 años. No estamos hablando de algo que se descubrió recientemente. ¿Y por qué ese auge? Porque ahora todo de repente es inteligencia artificial. Pues todo estaba... O sea, hay dos razones, hay varias razones. Las dos fundamentales son los avances tecnológicos, como cada vez más hemos ido teniendo mejores ordenadores, mejores computadoras, pero la otra cuestión más importante, que es el cimiento de la inteligencia artificial, es la disponibilidad de datos. A partir de surgir Internet y que todos estemos constantemente online, estamos generando datos. Y todo ese volumen de datos es lo que ha sido aprovechado para impulsar la inteligencia artificial. Hace 20 años no existía esa información, por lo tanto, las aplicaciones eran muy limitadas. Eran muy limitadas. En el contexto de la meteorología también, porque cada vez tenemos más satélites meteorológicos más precisos, radares, estaciones, cada vez es más densa las redes de estaciones y por lo tanto todo ese volumen de datos alimenta mucho mejor a los modelos de inteligencia artificial y los hace más precisos y hace que esos resultados también sean más confiables. Por eso de pronto todas las ramas de la ciencia también han puesto el foco en la inteligencia, en la inteligencia artificial. En particular, en las ciencias atmosféricas, vamos a decir que se pueden destacar 5 de las aplicaciones fundamentales, aunque nosotros vamos a ir viendo dentro de cada una cosas específicas, ya propiamente por la experiencia que hemos tenido y cómo lo hemos podido emplear. La mejora de las predicciones, por supuesto, a partir de conocer, tener más volumen de información, los pronósticos pueden ser más precisos. Y además los modelos que usan, los modelos clásicos, convencionales de pronóstico, usan también esa información y por lo tanto logran mayor precisión. La optimización de esos modelos, ¿por qué? Porque se puede hacer corrección de sesgo de los modelos a partir luego que se tienen esos pronósticos. La predicción de fenómenos extremos es fundamental. Es muy común ver que los modelos fallan en esas situaciones de extremos. Y la inteligencia artificial ofrece nuevas herramientas para abordar el enfoque de los procesos extremos. El análisis de datos en tiempo real. Los modelos de inteligencia artificial, si bien tienen una gran dependencia de tener datos, comparado con modelos convencionales de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, son mucho menos costosos computacionales. Ese es otro de los atractivos que tiene el uso de la inteligencia artificial. Es mucho más fácil de ejecutar modelos de inteligencia artificial que ejecutar los modelos clásicos que se usan en el contexto de la meteorología, de las ciencias atmosféricas y del pronóstico meteorológico. Y, por supuesto, si estamos hablando de análisis en tiempo real, por ejemplo, pronóstico inmediato, que es una de las cuestiones típicas en las que se trabaja con la entrada de datos en tiempo real para pronosticar en un horizonte de tiempo corto, menor a 6 horas, ahí es muy importante. Eso es imposible hacer con un modelo de pronóstico numérico del tiempo hoy en día. Es muy costoso computacionalmente. Sin embargo, con la inteligencia artificial es posible. Y, por supuesto, otra de las cuestiones muy importantes que creo que aporta la inteligencia artificial es la personalización de los pronósticos. ¿Por qué? ¿En qué sentido la personalización? Quizás también se puede decir que esos pronósticos se pueden hacer cada vez más locales, porque como tenemos mayor información local, o sea, estamos acostumbrados a ver pronósticos de modelos globales y cuando hablamos de pronósticos de alta resolución, pues ya no existen muchos lugares donde se tenga ese pronóstico de alta resolución.
Vamos a hablar de 3 kilómetros, 1 kilómetro, resoluciones de ese tipo. La mayoría de los modelos están llegando cuando más hasta los 9 kilómetros de resolución. Y existen procesos atmosféricos que ocurren por debajo de esa escala espacial. Hoy la inteligencia artificial, combinada con esos modelos tradicionales, aporta una posibilidad real de poder llegar a esa alta resolución con menor costo computacional, que es la limitante principal que tenemos casi todos los países a la hora de poder hacer esos pronósticos cada vez más locales. Y es tan así, es decir, ha sido tan importante en los últimos tiempos el uso de la inteligencia artificial que los grandes centros de pronóstico, que digamos son los que van marcando el paso en la ciencia detrás de la meteorología, cada vez más han incorporado esta herramienta en sus resultados e incluso han convocado y han realizado capacitaciones mundiales como esta, que fue convocada en 2022, si mal no recuerdo, por el Centro Europeo, y se hizo toda una capacitación, estuvo excelente realmente, y se compartió muchísima información, incluso se compartió código del que ellos están empleando en alguna de las diferentes aplicaciones que le están dando a la inteligencia artificial. En particular, se vieron problemas de clasificación, de agrupamiento, de reducción de dimensionalidad, de pronóstico, por supuesto, corrección de sesgo y de la reducción de escala. Y otra muestra de cuánto ha ido llamando la atención la inteligencia artificial es este proyecto que es de pronóstico estacional y subestacional, en el cual, que digamos, a partir del uso de los modelos convencionales se ha llegado en un skill, a una habilidad determinada, y se está buscando con la inteligencia artificial mejorar ese skill. Y llamaron a un challenge, un reto, en el cual varios equipos de todo el mundo compitieron por lograr mejorar el pronóstico del modelo europeo es decir, en la escala subestacional fundamentalmente. Y fue muy interesante, y es una forma de ellos de potenciar, no solo de que las personas se involucren en el empleo de la inteligencia artificial, sino de potenciar y mejorar su propia capacidad de predicción. Y si repasamos varios de los grandes centros del mundo, en este pequeño marco del pronóstico estacional y subestacional nada más, si nos expandimos a otras aplicaciones, pues vamos a encontrar muchísimos más proyectos en los que se está aplicando la inteligencia artificial. Fíjense cómo aquí existen varios de los centros en los que están trabajando en el uso o en la generación de pronósticos de precipitación subestacional, usando diferentes métodos de inteligencia artificial, desde machine learning hasta los más complejos como los de redes neuronales. Todos y cada uno tienen proyectos que están promoviendo la aplicación de la inteligencia artificial o explorando la capacidad real de la inteligencia artificial para mejorar los pronósticos o simplemente generar modelos puramente basados en datos, que es, yo diría, la expresión máxima que estamos viendo hoy en el contexto de la meteorología, de hasta dónde ha llegado la inteligencia artificial. Ya hoy hablamos de modelos que no están basados en ecuaciones físico-matemáticas, sino están basados puramente en los datos. En particular, estos modelos que los está publicando el Centro Europeo, el Forecast, el Graphcast, el Pangu Weather, son modelos todos que llegan a hacer un pronóstico de 0.25 grados, aproximadamente 27 kilómetros de resolución. Son modelos todos construidos con la información histórica del análisis generado también por el propio centro, que es el ERA5. Ahí, detrás de eso, no hay física. Es puramente construido con datos. Y podemos ver ahí que hay ejemplos comparables. Esto es un artículo publicado por el Centro Europeo. También la EMET hizo luego un análisis, y los invito a que entren a la página porque están disponibles y vean día a día cómo van dando esos resultados con respecto a lo que genera el modelo global como tal. Yo se la voy a compartir. Es decir, los modelos están disponibles en la página del Centro Europeo. La EMET
lo que hizo fue como un análisis, una especie de verificación sencilla, y publicó ese artículo del cual yo extraje esta imagen, donde se hace un análisis y se ve que hay, es decir, no quiere decir que ya podemos prescindir de los modelos dinámicos, de los modelos tradicionales, porque de hecho el reanálisis se construye con esos modelos y es ese reanálisis, ese volumen de datos del cual se alimenta la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial por sí sola no puede, pero lo cierto es que ahora con estos modelos generar un pronóstico es mucho más rápido que correr el modelo global. Y esa es la ventaja fundamental que están. Y si se logra un pronóstico comparable en precisión con la corrida de un modelo dinámico, pues no tiene sentido. Operativamente me refiero a tener esa herramienta. Esa herramienta corriente. O sea, no tiene sentido, lo digo con comillas, yo soy defensora de las herramientas híbridas. Es decir, no me gusta nada puramente de datos, me gusta que haya, es decir, que de alguna manera se garantice el balance físico y dinámico, y eso hasta ahora solo se está logrando con los modelos dinámicos, físicos, dinámicos convencionales. Existen modelos de red que no las mencioné aquí, que son las llamadas PIN, que son redes neuronales físicamente asistidas, es decir, son modelos de redes a los cuales se le incorporan capas para asegurar toda esta consistencia física, pero todavía no es, hay algunos resultados bastante avanzados, la mayoría obtenidos en Europa, pero la mayoría de los modelos que estamos usando, que estamos usando ahora de inteligencia artificial, tienen otras características en su constitución, en su formación, configuración de las capas. Luego de este preámbulo general, tratando de destacar las cuestiones fundamentales de la inteligencia artificial en el marco mundial, vamos a ver un poco de cómo nosotros hemos aprovechado a partir del conocimiento que hemos adquirido, pasando cursos, incluso ese curso del Centro Europeo lo pasamos casi todos en nuestro centro. Y también a partir de lo cual, es decir, lo que hemos logrado, teniendo en cuenta también las capacidades computacionales, porque las herramientas fundamentales para hoy en día para trabajar la inteligencia artificial son los procesadores gráficos, y por lo tanto ahora habría que replantearse toda la planificación de recursos con un enfoque de ir adquiriendo esos tipos de GPU para poder aplicarlo en la práctica. Es en la mayoría de los centros convencionales de servicios meteorológicos, por lo que cuentan son con clústeres de computadoras en el mejor de los casos, pero clásicos. CPU es lo que se tiene. Entonces ahora con la inteligencia artificial todo eso cambia un poco si la queremos aprovechar eficientemente como debería ser. Entonces, una de las primeras aplicaciones en las que nosotros, que fueron también en las primeras áreas en las que surgió el interés de aplicar la inteligencia artificial, no ahora, estamos hablando de hace 10, 15, 20 años probablemente, es la corrección de sesgos de los pronósticos numéricos convencionales, de los modelos de pronóstico basados en ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. En particular en Cuba nosotros tenemos un sistema, que es el sistema de pronóstico inmediato, diseñado, es el núcleo dinámico de ese sistema, es el modelo WRF, conocido por la mayoría de las personas que trabajan en el área. Ese es un sistema que ya tiene implementado mecanismos de asimilación, todo el mecanismo de automatización del proceso de generación de pronósticos numéricos. Es un sistema que ha tenido muy buenos resultados para Cuba y además se ha implementado en varios países. Aquí en Panamá, de hecho, tenemos una versión actualmente se está trabajando en instalarla en Dominica, para lo cual hay que hacer un trabajo minucioso porque estamos hablando de una isla bien pequeñita y la resolución máxima a la que nosotros hemos corrido ese sistema es a 1 kilómetro en Cuba, pero no para toda Cuba, sino para lo que es La Habana y determinadas regiones de interés en el país, porque el costo computacional aumenta muchísimo cuando tratamos de llegar a esa resolución. Este sistema de pronóstico
a partir de los años de explotación que haya tenido, las verificaciones que hemos hecho de él, se han derivado muchísimas aplicaciones en Cuba y fuera de Cuba también, donde está instalado en los países, por ejemplo, República Dominicana. Y entre las que sobresalen está el pronóstico de generación para parques eólicos y fotovoltaicos, está el pronóstico de riego, en particular en marco de un proyecto en Cuba que es el OP15, que está en otro proyecto más grande que es manejo sostenible de tierra. La dispersión de contaminantes, es decir, el pronóstico de viento que se genera, a partir de ahí se usa dentro de modelos de dispersión de contaminantes para pronosticar cómo va a ocurrir, pronósticos hidrológicos y pronósticos de tormentas eléctricas. Y a partir de, por ejemplo, de ver acá cuáles son las variables más requeridas de las salidas que genera el SISP, destacan, digamos, el viento, fundamentalmente por las aplicaciones en la dispersión en la contaminación atmosférica y en las fuentes renovables, el uso eficiente de fuentes renovables de energía, y por supuesto la precipitación, que es posiblemente la variable más demandada. ¿Y qué sucede? Que en varios de los resultados, es decir, yo les estoy incorporando en la presentación las publicaciones de cada una de las cuestiones que vamos viendo. Ahí pueden ver los resultados que ha tenido el SISPI en diferentes regiones donde se tiene operativo, la verificación que se ha hecho. Por ejemplo, es muy conocido una sobreestimación de la fuerza del viento. Y por lo tanto, para que ese uso del pronóstico que genera el SISPI y me sea útil para el pronóstico de la generación en un parque eólico, pues lo primero que tenemos que tratar es de corregir esa sobreestimación de viento, ese sesgo que se tenía. Y esa es, digamos, la primera aplicación de la inteligencia artificial que les quiero presentar. En este trabajo nosotros teníamos torres de gradientes donde se medía el viento en diferentes alturas hasta llegar a los 100 metros. Y teníamos una data no muy larga en el tiempo. Eso es una de las cuestiones que más nos choca, que chocan a nuestro país, es que no siempre logramos tener series temporales largas. Series temporales a veces son largas, pero con muchas interrupciones en el tiempo, muchos periodos, años incluso completos sin datos, y eso por supuesto afecta realmente la aplicación de la inteligencia artificial. En este caso, nosotros trabajamos con mediciones cada 10 minutos, fueron tomadas esas torres de gradiente alrededor de 3 años aproximadamente. O sea, no es mucho el volumen de datos. No obstante, hicimos una prueba de usar un modelo simple, en este caso el perceptrón multicapa. Hicimos varias configuraciones de ese perceptrón multicapa, donde la idea era tomar la salida del modelo SISPI o el WRF interpolada a las coordenadas de esas torres de gradiente en los diferentes niveles de altura. Esa era la entrada del modelo de red neuronal, y la salida era, es decir, la medición real que se tenía en la torre. Y con eso lo que hicimos fue buscar calibrar el modelo de manera que se pudiera, una vez que se generaba automáticamente el pronóstico, hacer esa corrección del sesgo. Y vamos a ver los resultados que obtuvimos. En la tabla hay una tabla a la izquierda, que es la tabla 3. Podemos ver los resultados a la hora de entrenar el modelo de red. Es decir, los modelos de red tienen dos fases fundamentales, entrenamiento y luego la validación. Y se miden los diferentes estadígrafos en cada una de las fases a ver qué tan buena resultó la calibración del entrenamiento. Ahí podemos ver la función de pérdida, la función de precisión de cada uno de los 3 modelos empleados, pero lo que más les va a llamar la atención pues son las otras 2 tablas. La primera de arriba son los diferentes estadígrafos, sesgo, raíz del error cuadrático medio, correlación de Pearson, el error absoluto medio, que obtenidos con el modelo WRF sin la corrección de sesgo aplicada con el modelo de perceptrón multicapa. Fíjense, para cada una de las torres, que eran 9 torres, los valores, tuvimos errores, tuvimos sesgo de alrededor de 4 metros por segundo. Eso es un pronóstico muy malo si estamos pensando sobre todo en la aplicación de emplear esa información para pronosticar la cantidad de energía que va a generar un parque eólico. ¿Por qué? Porque incluso los parques eólicos tienen una
un límite para empezar. Es decir, si el viento no está encima de los 4 metros por segundo, al menos los que tenemos en Cuba, pues ese parque no va a generar realmente energía. Por lo tanto, es muy importante conocer con precisión ese pronóstico. Un error de 4 metros por segundo es casi el error que es casi ese umbral que yo necesito para, vamos a decir, generar energía de manera eficiente en el parque. Por lo tanto, ese modelo, en muchas de las estaciones, el sesgo estuvo entre los 3 y 4 metros por segundo. Y la correlación, si se fijan, en algunos casos fue de 0.52, que eso no es una buena correlación. De hecho, prácticamente se puede decir que no hay correlación ninguna en ese sentido. Si vamos a la tabla inferior, que es el modelo WRF, al cual luego le aplicamos la corrección de sesgo con el modelo de inteligencia artificial, vemos cómo los errores se redujeron bastante. Todavía no es suficiente. Es decir, a nosotros nos interesaría lograr errores de menos de 1 metro por segundo. Es el objetivo que nos estamos proponiendo en esta aplicación. Este fue uno de los primeros resultados que tuvimos. Lo mejoramos muchísimo los resultados, si se fijan. En la torre T9, el sesgo era de 4.7 metros por segundo y se redujo ese error a 1.3. También sucedió lo mismo con casi todas las métricas, el error absoluto medio. La correlación de piso aumentó por encima de 0.7 para casi todas las torres de gradiente que se trabajó, salvo la torre T2, que quedó en 0.6 la correlación. Por lo tanto, logramos reducir el error y además mejorar incluso la relación lineal que existía entre el pronóstico que estábamos obteniendo puramente con el modelo numérico y las observaciones. Es decir, es muy importante eso también, porque lo que estaba sucediendo en algunas estaciones era que el modelo no lograba replicar el ciclo diurno del comportamiento del viento en esa región. Y con el uso de la inteligencia artificial, pues eso se mejoró. Aquí les muestro algunas imágenes gráficas para algunas de las torres, de cómo quedaba ese pronóstico del viento. Vean ahí, la curva negra es la observación, la medición como tal. La curva roja es el modelo de red neuronal aplicado al WRF y la curva azul es el modelo como tal sin corrección de sesgo. Fíjense que sobreestima, es decir, la red neuronal sigue sobreestimando, pero se reduce muchísimo esa sobreestimación, y eso fue lo que se obtuvo para casi para casi todas las estaciones o las torres de gradiente con las que estuvimos trabajando. Nosotros estamos casi seguros de que eso se puede mejorar más todavía. El problema o la limitación fundamental que tenemos en esta aplicación es los datos, que solo tenemos esa muestra de datos, y para lograr hacer modelos más complejos, modelos de inteligencia artificial más complejos que logren reducir ese error, se necesita más información. No tiene mucho sentido con ese volumen de datos, que es poquito, complejizar el modelo de red, porque eso no va a traer resultados satisfactorios. Pues posiblemente tengamos un resultado peor que usando el modelo de numérico tradicional. Otra de las aplicaciones fue precisamente la corrección de sesgo, en este caso, hablando de la variable precipitación. Aquí trabajamos de dos maneras. Un primer experimento fue corregir los datos registrados en varias de las estaciones del país. Escogimos, aquí les traigo el ejemplo para 4 estaciones, y también se probó un modelo de perceptrón multicapa, en este caso, para la corrección de la cantidad del pronóstico de los acumulados de precipitación. Vamos a ver acá las métricas que se obtuvo para cada una de las estaciones. Fíjense que tenemos 3 columnas. El CISPI es el pronóstico obtenido por el modelo numérico del tiempo. MLP es la corrección que se aplica a ese pronóstico. Y la tercera columna lo que hace es calcular una diferencia entre ambos pronósticos para ver cuando esa diferencia da positiva, logramos reducir el error, y cuando da negativa, pues lo que se hizo fue incrementar
el error con el modelo de red. Fíjense que estas 4 estaciones que les estoy presentando, las estoy presentando con toda intención. La primera es una estación situada en el llano, que no tiene mucha complejidad orográfica. La estación de Casablanca es una zona costera, está en la costa norte. La estación de Playa Girón es montaña, costa sur también. Y la estación de Topes de Collante, pues es una zona montañosa, además con un microclima muy, muy característico. Entonces, fíjense que donde menos se nota el impacto del modelo de inteligencia artificial es en la estación de Camagüey, en la zona llana. ¿Por qué? Porque realmente ahí el modelo meteorológico tradicional tiene tiene una mejor habilidad que en aquellas estaciones que ya están en otras ubicaciones, digamos, de orografía mucho más complejas. En ese caso, fíjense cómo el modelo de inteligencia artificial sí logra una mejoría en cuanto a el pronóstico de los acumulados de precipitación. Se reduce bastante la cantidad de milímetros, digamos, el error en cantidad de milímetros. No obstante, aquí lo estamos viendo solamente el valor puntual. Una cosa es ese error en cuanto a la cantidad en una ubicación específica y otra cosa es lograr representar espacialmente el comportamiento de la precipitación. Ahí hicimos otro experimento, que es en este caso, como no teníamos en ese entonces, ya ahora lo tenemos, pero en ese entonces esto es un trabajo que ya tiene unos 4 años aproximadamente. Solo teníamos información de la precipitación medida en estaciones y espacialmente usamos siempre los datos de estimación de precipitación por satélite, a los cuales se le puede hacer una corrección de sesgos y bueno, trabajar con eso como observación ya desde el punto de vista espacial de la precipitación. Entonces lo que hicimos fue, como el producto IMERS de GPM, que es una estimación de precipitación, pues explorar si había posibilidades de corregir la capacidad del modelo para el pronóstico de áreas de precipitación, es decir, mejorar esa capacidad espacial del modelo SISPI y, por supuesto, si logramos también una mejora en el pronóstico cuantitativo, pues mejor todavía. Aquí les muestro unos ejemplos. En los gráficos, fíjense que a la izquierda tenemos tres mapas. El primero es SISPI, que es el pronóstico de precipitación de SISPI, es un acumulado para 3 horas. El del medio es el modelo de red neuronal y el último es la observación por satélite. Fíjense que el SISPI realmente subestimó muchísimo espacialmente las áreas de precipitación con respecto a lo que se observa en la información satelital. Una vez aplicada la corrección con el modelo de red, logramos una mejor representación, aunque, por ejemplo, en esta región de Matanza, que el GPM apenas reporta precipitación, en el caso de SISPI sí pronosticó precipitación en esa área y el modelo de red neuronal no logra, es decir, no logra eliminar esa, digamos, falsa alarma, por decirle de alguna manera, de una precipitación que pronosticó pero que no ocurrió. O sea, vemos una mejoría, por ejemplo, en la región más occidental del país, el SISPI prácticamente no dio áreas de precipitación. A partir del entrenamiento y la aplicación de la inteligencia artificial, pues se mejoró predecir mejor las áreas de precipitación, aunque se queda por debajo en cuanto a cantidad, pero sí espacialmente mejora el pronóstico. Y, sin embargo, es decir, no logra eliminar las falsas alarmas. Por lo tanto, habría que hacer un modelo. En este primer resultado ya estamos viendo que tenemos que complejizar el modelo y buscar abordar de formas diferentes cada una de las situaciones. Falsas alarmas, subestimación, sobreestimación y enfocar, digamos, los modelos de red específicos para esas situaciones. Si vemos los acumulados reportados en ese día para cada una de las horas, el error, a ver, este es el error que dio el modelo
las barras amarillas es el SISPI y las barras rojas es el modelo de red neuronal. Vemos que en casi todos los casos se corrige. No obstante, es decir, esos son resultados que hay que extender. Esto es otro trabajo también limitado por el volumen de datos, porque para hacer un entrenamiento sí tenemos la base de datos GPM disponible, tenemos nuestros datos de estaciones para corregir esa base de datos GPM disponible, pero habría que tener un volumen de corridas del SISPI y nosotros al menos ahora lo que tenemos almacenado son, es decir, 2 años de corridas de SISPI, por ejemplo. Entonces, eso es algo que deberían realmente, para poder aprovechar bien las capacidades de la inteligencia artificial, trabajar en función de almacenar datos. Es decir, esa es algo que en muchos de nuestros países no ocurre, no se le da importancia a los datos, por limitaciones financieras, por limitaciones tecnológicas, por muchas razones, pero a veces incluso teniendo las capacidades, nadie se preocupa por guardar los datos. Y sin eso, no es posible aprovechar realmente la inteligencia artificial. Y no solo es guardar los datos, sino guardar los datos con calidad. Sí, porque también tenemos muchas estaciones, por ejemplo, que nos damos cuenta que no son posibles utilizar a partir de que no hubo calibración de los instrumentos y un grupo de cosas que afectan realmente el aprovechamiento de la inteligencia artificial. Ahora, viendo otro de los usos que nosotros hemos hecho de la inteligencia artificial ya en la práctica, esto, por ejemplo, es un resultado parcial, todavía no está concluido totalmente, incluso de los anteriores había publicaciones, de este que le estoy presentando todavía no tenemos, algo muy fresquito, y pertenece al proyecto que está auspiciando esta conferencia, que es el proyecto Construyendo Resiliencia a la Sequía en Cuba, el jefe Arnoldo Bessanilla Morló. Por supuesto, para hablar de sequía tenemos que contar, para poder abordar la sequía tenemos que contar con pronósticos de precipitación o de algún indicador de sequía que tengan calidad. Nosotros en el proyecto estamos explorando varios enfoques puramente dinámicos, como el modelo WRF igualmente, y enfoques basados en inteligencia artificial. Uno de ellos es la reducción de escala. En este caso estamos usando la reducción de escala para construir una malla de precipitación a partir de la estimación satelital, también del GPM, que está disponible desde junio de 2000 hasta la fecha, y por lo tanto es una base de datos que en muchas de las verificaciones que se le han hecho ha demostrado que tiene muy buena representación de la precipitación en diferentes regiones del mundo, no solo en Cuba, y por lo tanto nosotros queremos explorar, hacerle una corrección con la información que tenemos de los datos nuestros, pero además también obtener a partir de esa información, que es 10 kilómetros de resolución, una malla de más alta resolución para Cuba, aproximadamente de 3 kilómetros, para lograr ese pronóstico de la sequía a mayor resolución. Y este es uno de los resultados que hemos obtenido usando redes neuronales generativas adversarias, que es un tipo de red no supervisada. Esta red se basa en la combinación de dos redes, un generador y un discriminador. El primero construye o genera a partir de la información de baja resolución, perturba y va generando mallas de alta resolución, y luego el discriminador lo que hace es tratar de identificar cuál es la real y cuál es la generada por el modelo de red. Mientras mejor se haga el generador en construir esa rejilla, más difícil, o sea, más complejo va a ser para el discriminador identificar cuál es la real y cuál es la falsa, por decirlo de alguna manera. Una de las ventajas que tiene el uso de este modelo de red es que a partir de generación de ruido de diferentes maneras, uno puede obtener diferentes aproximaciones de esa alta resolución. Y por lo tanto ahí se puede trabajar un enfoque de predicción por conjunto, o sea, diferentes, que es muy típico, sobre todo en la escala subestacional, estacional, y por supuesto el enfoque ya climático. Entonces ahí les muestro, por ejemplo, tres mapas de alta resolución real, y aquí vemos
las que se generaron con el modelo de redes neuronales generativas adversarias. Fíjense que realmente a nosotros no tenemos mucha esperanza con este modelo, porque realmente estamos viendo que logra capturar los patrones espaciales, logra capturar también la cantidad, el valor como tal de la precipitación, que eso con los ejemplos que habíamos visto hasta anteriormente, que era un percentrón multicapa, no habíamos tenido un resultado con estas características. Claro, hay que ser justos también. En este caso estamos contando con más de 20 años de datos de precipitación satelital y nuestra información también local en ese periodo de tiempo. Por lo tanto, la red realmente tiene una gran cantidad de información para lograr capturar esos patrones y cómo se comporta espacialmente la precipitación a escala muy local. ¿Ya? Aquí, este es el mismo resultado. Les muestro el bias medio, la raíz del error cuadrático medio y el KGE para todo ese periodo de entrenamiento con cuáles son los resultados, y luego para el periodo de prueba, o sea, un periodo que no fue visto en el momento de entrenar el modelo de red. Y vean aquí las métricas están, fíjense que en el periodo de entrenamiento, por supuesto, como son datos que la red está viendo en su calibración, los errores son menores. Estamos viendo aquí el sesgo que no pasa de 15 milímetros. En el caso de la raíz del error cuadrático medio destaca, y también se ve en el bias, pero quizás aquí es más significativo, destaca que los mayores errores están en las regiones montañosas, clásicos, en las zonas costeras. Hacia el interior del país, realmente el modelo de red tiene muy buena habilidad. Y la métrica KGE, que es como un compendio de 3 estadígrafos fundamentales, mientras más cercano a uno, mejor es el resultado que se obtuvo con el modelo de red. Fíjense que está alrededor de 0.92 para la mayor parte del país, exceptuando sobre todo costa sur y la costa norte de la región, o sea, de la provincia Pinar del Río y Artemisa, que son las más occidentales del país. Y sí, exacto, esta región, Maicí, Baracoa, este pedazo de acá, que es el extremo oriental del país también, pero son zonas de orografía muy complejas. Y por lo tanto ahí tenemos que trabajar un poco más. Ya en el periodo de prueba, fíjense que los errores, o sea, la magnitud de los errores creció, y se nota incluso que ya no es solamente zona costera, zonas montañosas, sino que tenemos acá en la región occidental del país los mayores errores de precipitación están alrededor de 220 milímetros. Claro, aquí estamos viendo los acumulados para todo ese periodo de prueba, ¿ya? Y el KGE está entre 0, o sea, por encima de 0.68, o sea, disminuyó un poco. No es un resultado malo, pero posiblemente podamos trabajar en la complejidad del modelo de red y repetir los experimentos buscando reducir esos errores, sobre todo en este periodo de prueba. Pero sin duda alguna es una de las líneas que nosotros estamos explorando. El objetivo de esto no es solamente hacer esa reducción de escala, sino luego, a partir de esa información, generar un pronóstico. Pero bueno, ahora estamos todavía en la fase de reducción de escala. Otra de los enfoques que estamos dando a este pronóstico subestacional y estacional de la sequía es a partir del empleo de los modelos globales que están disponibles. O sea, en el enfoque anterior era puramente datos sin mediar un modelo. En este enfoque, digamos que es un híbrido, porque yo tomo el pronóstico que me genera el modelo global y lo que tratamos es de mejorar las características locales de ese pronóstico, tratando de hacer un aumento de resolución usando este mismo de red generativa adversaria. Ahí se ve la estructura de la red, el generador y el discriminador. Todos estos, es decir, aquellos interesados en las publicaciones están
ya le digo, más detallada la información, pero también el que tenga interés, nosotros podemos compartir los códigos de lo que tenemos. Es totalmente abierto para alguien que quiera tratar de reproducir o partir de algo conocido para adecuarlo a su problema. Nos pueden contactar sin problema ninguno. Fíjense que en este caso aplicamos el modelo de red a un periodo igual de cerca de 30 años del modelo, pero lo probamos luego en un rango de 3 años, de 2009, 2020 y 2021. Es decir, esta fue la muestra que se excluyó y con la que luego calculamos todas las métricas. Fíjense que aquí se muestran las medias mensuales para cada uno de esos años. La curva azul es la de la red, la curva verde es el modelo europeo y la curva roja es una base de datos de precipitación construida en Cuba que tiene 4 kilómetros de resolución. Fíjense que en muchos casos, en muchos meses, digamos, el uso de la red neuronal captura mejor que el modelo europeo solo el comportamiento y los valores y representa mejor los acumulados de precipitación. No obstante, todavía, por supuesto, hay que trabajar en mejorar esa representación, pero se logra representar bien el ciclo anual de la precipitación y se logran reducir los errores que tiene el modelo europeo. Pero quizás lo más llamativo en la aplicación de este tipo de modelo de red es precisamente espacialmente lo que aporta el empleo de la red neuronal. Aquí les muestro el acumulado mensual para 2 meses del año 21, enero del 21, agosto del 21, y esta es la salida del modelo europeo, digamos, para Cuba. Fíjense que tienen baja resolución, realmente. No, si queremos ir al detalle, en determinadas regiones del país prácticamente no hay variación de ese pronóstico. Los gráficos etiquetados con la B es el resultado obtenido luego de aplicar el modelo de red neuronal al modelo europeo, y los gráficos etiquetados con C es lo que realmente se observó como acumulado para ese mes, para esos 2 meses. Fíjense que evidentemente la red neuronal reproduce mejor localmente, por supuesto aporta esa información local que estábamos buscando, pero obviamente primero hay que trabajar en una corrección de sesgos del modelo europeo. Primero corregir los sesgos, porque la red neuronal solo trabaja en función de aumentar la información local, la resolución, no corrige los sesgos, ¿ya? Y por lo tanto, si ya el pronóstico tiene problemas, por supuesto eso se arrastra en el aumento de la resolución. Pero sí nos gusta, nos llamó mucho la atención cómo se mejora la característica espacial y local de la precipitación una vez que se le aplica el modelo de red generativa adversaria. Aquí vemos algunas de las métricas. Esta es el error cuadrático medio para todo ese periodo en el que se evaluó. Fíjense que ahí realmente los errores están mayormente sobre los entre 20 y 70 milímetros para casi todo el país. Hay zonas en las que son mayores, entre 70 y 130 milímetros, sobre todo a esta zona occidental. Fíjense cómo con el modelo de red también se logra alguna mejoría, pero en las zonas de costa sur, como vemos aquí abajo, y costa norte, tenemos deficiencias a la hora, o sea, se empeora realmente el resultado con el modelo de red neuronal. Acá podemos ver también, esta es la métrica del KGE, que es lo que decía, que es como una métrica que compendia el sesgo, la correlación y la variabilidad de ese resultado. Vemos cómo nos da el KGE mientras más cercano a 1, repito, mejor en el caso del modelo europeo, y cómo nos da
en el caso de haber aplicado al modelo europeo el modelo de red neuronal para aumentar la resolución. Ahí es claro que se mejora para casi, es decir, para una buena parte del territorio nacional, se mejora la habilidad al aplicar la red generativa adversaria. Igual es algo que hay que seguir trabajando. Ahora mismo, inmediatamente, queremos publicar ese resultado, pero ya se está trabajando en el paso previo, que es la corrección de sesgo del modelo europeo. Entrando en otra de las aplicaciones concretas que nosotros hemos hecho, volvemos al tema de la generación de energía en parques eólicos. Es algo que nos demandan mucho porque Cuba realmente conocen, me imagino la mayoría, las limitaciones que tenemos con el combustible. Por lo tanto, hay un esfuerzo nacional y de gobierno por impulsar el uso de energías limpias. Y en el caso nuestro, pues el foco fundamental está en la eólica y la radiación solar. Este es uno de los servicios que nos han demandado, que es el pronóstico inmediato con una frecuencia de cada 10 minutos y con un horizonte de pronóstico de 2 horas de la fuerza del viento para cada uno de los parques eólicos del país. ¿Por qué? Porque con esto el Despacho Nacional de Carga, que es el que opera que opera la matriz energética del país y mueve los combustibles, y según la disponibilidad que haya y según el aprovechamiento que se pueda tener de las energías limpias, necesita esos pronósticos inmediatos para operar en tiempo real tanto los parques como mover y operar la distribución de la energía. En este caso, el tipo de red que usamos es una red recurrente, LSTM en particular, y aquí la idea era, teniendo en cuenta la información real de 12 plazos anteriores, 12 plazos cada 10 minutos, pues generar el pronóstico de las siguientes 2 horas de cómo se iba a comportar el viento para esa ubicación específica. Y también aquí quisimos ver ver en este trabajo no solo construir ese modelo que generara ese pronóstico basado en datos nada más, sino también ver en el caso del modelo WRF cómo se podía obtener un pronóstico y qué habilidad tenía para esa situación, para este contexto específico de pronosticar hasta 2 horas y cada 10 minutos. Fíjense que aquí les muestro en el gráfico, les muestro el error medio que obtuvimos. La curva negra es el modelo WRF, que fíjense que sobreestima más, es el que tiene mayor error. La curva azul es la combinación, es el modelo de red combinando las observaciones y además la información del modelo WRF, y la curva roja es el modelo construido puramente con observaciones. ¿Por qué también nosotros nos interesaba ver el tema del WRF? Bueno, porque la realidad en Cuba es que obtener datos reales en tiempo, es decir, obtener los datos en tiempo real y sostener eso realmente es imposible. La mayoría de las veces no vamos a poder contar con esas observaciones en tiempo real y por lo tanto estábamos buscando ver si se podía construir un modelo que aprovechara también la información del pronóstico numérico clásico que se obtenía en el país. Y aquí se ve cómo los modelos LSTM, o sea, los modelos de redes neuronales recurrentes, mejoran en casi todas las métricas el pronóstico que se obtiene del WRF, y esto es uno de los resultados que más se está demandando hoy en día en la práctica operacional de la Unión Eléctrica del país. Aquí les muestro para 3 situaciones diferentes, 3 días específicos, ese pronóstico horario que se hizo tomando WRF y a partir de los pronósticos de las siguientes 2 horas obtenidas con los modelos de red neuronal. Si se fijan, las redes neuronales capturan muy bien ese comportamiento diurno del viento. Ahí las correlaciones se ve que son bastante altas con respecto a las observaciones, que es la curva roja, que es la real. Fíjense cómo el modelo WRF
podemos decir que el comportamiento medio lo logra representar, pero hay horarios en los que es la curva negra, en los que no tiene buena correlación y los errores son bastante altos con respecto a lo que se obtiene con el empleo de los modelos puramente basados en datos y los modelos que combinan el modelo dinámico y los datos como tal. También en el ámbito del pronóstico estacional ahora de la precipitación hemos ido explorando el uso de redes neuronales recurrentes también para pronosticar los valores medios de precipitación mensual para determinadas regiones del país. Es decir, el pronóstico estacional, que es digamos, el objetivo del proyecto Construyendo Resiliencia a la Sequía en Cuba, uno lo puede abordar de muchas formas. Podemos hacer un pronóstico regional medio para todo el país en un punto representativo, o podemos tratar de hacer ese pronóstico estacional a alta resolución con 3 kilómetros, como vimos, que es uno de los esfuerzos que estamos haciendo con el uso de redes generativas adversarias. O en este caso podemos tratar de pronosticar el comportamiento medio de la precipitación para determinadas regiones del país. Este es un trabajo en el que se trabajó a partir de resultados del Centro del Clima del Instituto de Meteorología, en los que ellos tienen ya, digamos, clasificadas regiones climáticamente homogéneas en el país. Y lo que hicimos fue generar un pronóstico medio para toda la región. O sea, aquí perdemos resolución espacial porque estamos hablando de valores medios para todo un área determinada. Pero quisimos explorar la habilidad de este tipo de red neuronal para ese pronóstico. Es decir, si no tienes ningún pronóstico, tener un pronóstico medio para una región es mejor que no tener nada. Por lo tanto, no es descabellado explorar esta variante. Y dada la complejidad de la precipitación y la sequía, su variabilidad tanto temporal como espacial, puede ser que el camino de los pronósticos de alta resolución espaciales no nos lleve a un resultado, al menos en el marco del proyecto, bueno, y esta variante logre mejor habilidad. O sea, por eso nosotros también no estamos cerrados y estamos explorando diferentes enfoques. En este caso, les muestro el resultado para una de las regiones del país, la región occidental. Es un modelo de red muy simple y ahí les muestro en el gráfico B, ven el comportamiento de los valores de precipitación media mensual para todo el periodo de tiempo que se usó como entrenamiento, es decir, de validación de la red como tal. Ya esto es validación. Fíjense que la curva azul es la observación, los registros reales. La curva naranja es la predicción. ¿Qué nos da aquí? Bueno, captura bastante bien el comportamiento medio, realmente. Pero ¿qué pasa? No ve los extremos. ¿Ya? Entonces, y los errores están yendo desde los menos 60 hasta los 60 milímetros de precipitación. Por supuesto, todavía le queda mucho por hacer a este tipo de modelos, pero al menos nos damos cuenta que el patrón, el ciclo medio, lo refleja bastante bien. Uno de los enfoques que estamos abordando como continuación de este trabajo, pues precisamente es buscar una forma de clasificación entre el tipo de precipitación que puede haber, si va a ser precipitación o acumulados mayores o medios o bajos, y luego que se tenga esa clasificación, pues entonces tratar de estimar el valor. ¿Qué sucede? ¿Por qué las redes en este caso nos puede estar dando mayor dificultad a la hora de presentar los extremos? Porque es lo menos frecuente en la muestra de datos. Es decir, ¿cuál es el valor más frecuente de precipitación? Primero es 0. Sí. En el acumulado mensual no tiene por qué ser 0. Generalmente hay más valores, pero no son valores extremos. Y ella captura muy bien ese comportamiento medio, pero como los extremos los ve menos en su entrenamiento, pues no tiene buena habilidad. Alternativas a esto, bueno, en la variante de clasificar, estamos abordando un enfoque que se llama Data Augmentation, que es a partir de esos datos reales hacer perturbaciones y generar datos sintéticos más frecuentes de esas situaciones en las que falla. Y repetir el entrenamiento para ver si mejora la habilidad. Es de las estrategias que se siguen a la hora de mejorar
estas cuestiones. Pero ya les digo, todos estos trabajos, estos últimos, sobre todo los que están enfocados en la precipitación y en el pronóstico estacional, son trabajos muy recientes, terminados a finales de año. Algunos, yo no diría que están terminados, sino que son los primeros resultados que vamos teniendo del empleo de diferentes herramientas de inteligencia artificial. Por último, les quería presentar una de las aplicaciones, que esto es algo que no hicimos en Cuba, lo hicimos para Guyana, o sea, una solicitud, que es construir una rejilla de precipitación a partir, por supuesto, de la información disponible que tenían ellos de sus registros en estaciones y de emplear, por supuesto, otras bases de datos disponibles para todo el mundo. En este caso, lo que se empleó fue un método no de deep learning, sino de machine learning, que es los bosques aleatorios, o conocido como random forest, que es uno de los que en la bibliografía encontramos que tenía mejor habilidad, y por supuesto nos enfocamos en ese. Y a partir de aquí, realmente aquí esto es un extracto de todo el trabajo. El trabajo fue muy amplio. Lo primero que hubo que hacer fue todo un control de calidad de los datos de las estaciones, filtrar y quedarnos solo con aquellas estaciones que tuvieran menos del 25%, que no tuviera más del 25% de datos faltantes. En el caso de esas que tuvieron datos faltantes, construir un algoritmo para completar los datos de alguna manera. O sea, porque estamos hablando de los datos son los cimientos de cualquier método de inteligencia artificial. O sea, no se puede, si no tenemos datos, lo que estamos haciendo es literalmente inventar. Entonces, hicimos todo un trabajo primero de preparación de los datos y luego el enfoque fue explorar diferentes combinaciones de bases de datos con esas observaciones para construir una rejilla de precipitación, en este caso a 5 kilómetros de resolución para toda Guyana. ¿Ya? Entonces, aquí les muestro las diferentes combinaciones que se hicieron, los datos de las estaciones con el MCWeb y teniendo como predicción o como observación el ERA5. Así sucesivamente se hicieron diferentes cambios buscando ver cuál era la combinación que realmente nos daba los mejores resultados para representar las medias diarias de precipitación en Guyana. Y, por ejemplo, aquí les muestro 4 de las configuraciones que obtuvimos, siendo la mejor de las combinaciones el tercer gráfico este que tenemos acá. Y ahora les voy a explicar el criterio que usamos para escoger cuál fue la configuración ganadora. Esa configuración se basaba en usar el MCWeb, el CDT y el GPCC. O sea, hacer un merging entre toda esa información para construir la malla de precipitación. Fíjense que otras, como el MCWeb, GPCC y ERA, tienen un valor de KGE mucho más bajo. En el caso de la que tenemos como ganadora, tiene muchas áreas de color azul, que es un KGE casi 1, que es lo que hablábamos, que es el indicador de un buen resultado. Entonces, aquí les muestro, por ejemplo, estos dos mapas son para cada punto de la rejilla. El de la izquierda tiene el modelo de todas las combinaciones que se usaron, el modelo que dio los valores mínimos de KGE, de la métrica KGE. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos píxeles me dice aquí, en esta paleta de colores, cuál fue el modelo que peor dio. Y el gráfico de la derecha es lo contrario. Cada uno de estos píxeles nos indica cuál fue el modelo que mejor dio. Entonces vemos que hay bastantes color, se destaca, por decirlo de alguna manera, este color, que no sé si es lila o qué. Y esa es la configuración que nosotros cogimos como ganadora. También podíamos haber hecho un ensemble. Podíamos haber construido una rejilla tomando el mejor modelo para cada uno de las coordenadas. Es decir, aquí hay muchas cosas que luego se pueden explorar, pero siempre llega luego implica luego una comprobación de que, ok, construir mi rejilla así, vamos a ver si las características climáticas de la variable se reproducen adecuadamente. No es solo ver lo espacial, sino ver el ciclo anual,
el comportamiento mensual y que todo eso esté acorde con lo que se tiene medido, registrado en las observaciones. En los gráficos de la derecha les muestro para 4 estaciones de las más completas, que tenían la serie más completa en Guyana. La curva azul es el pronóstico, es decir, perdón, la rejilla, el valor de la rejilla interpolado a esa estación, y la curva roja es la observación, o sea, la medición que se tenía en cada una de las estaciones. Si se ven, apenas no se ve el color azul. ¿Por qué? Porque las curvas están solapándose, lo cual nos dice que para esas ubicaciones específicas, pues se reproduce muy bien el comportamiento de la precipitación. Se logró capturar bien ese comportamiento. Bueno, a modo de conclusión, realmente aquí no estamos, no hay nada desde el punto de vista de una conclusión científica ni nada por el estilo, es nada más transmitir las experiencias que hemos tenido, es decir, los retos que tenemos, que puede ser que sean comunes en muchos de nuestros países, como es la carencia de datos, la carencia de datos de calidad, la carencia de recursos computacionales, y lo que hemos logrado hacer, que todavía es poco comparado con otros lugares, pero realmente nos está encendiendo las alertas o la alarma de que tenemos que buscar la manera de aprovechar al máximo posible la inteligencia artificial en el contexto meteorológico. Entonces, digamos, como conclusiones, el desarrollo tecnológico unido al volumen de datos disponibles, pues fue lo que generó un nuevo impulso a las aplicaciones de inteligencia artificial. Y en el contexto meteorológico, sí, lo hemos comprobado, que no es nada malo que hayan visto otros centros, sino nosotros lo hemos podido comprobar en la práctica con cada uno de los problemas que hemos abordado con ese enfoque, reducir los errores de los modelos de pronóstico numérico del tiempo, incrementar la resolución de los pronósticos de modelos globales y pronosticar diferentes variables también con un costo computacional mucho menor que si lo hiciéramos con los métodos tradicionales. Por supuesto, a nosotros nos queda muchísimo aquí por aprender realmente. Y nada, seguimos y estamos abiertos a colaboraciones y a cualquier interés que haya y preguntas que el auditorio quiera hacer. Cierro, digamos que listando un poco el equipo de trabajo que tenemos, que no es Arnoldo y Mayvi los que estamos nada más, sino tenemos varios estudiantes de doctorado, estudiantes de licenciatura, y nada, ahí les dejo, quedo a la espera de sus preguntas. Muchas gracias. Sí, si tienen alguna pregunta pueden levantar la mano o también dejarla en el chat. Voy a leer algunas que se generaron durante la presentación. La primera es: ¿qué software utilizan para generar la reducción de escala por GPM? Bueno, todas las aplicaciones que hemos hecho ha sido usando TensorFlow. TensorFlow. ¿Qué es Python? Sí, es una librería de Python, exacto. Ok. También preguntan, ¿ustedes también con el uso de la inteligencia artificial para estudio climatológico hacen mapas o cartografía? A ver, en el contexto de la meteorología, no. Nosotros no hemos trabajado ese enfoque. Pudiera ser que haya instituciones en Cuba que lo estén haciendo. O sea, instituciones que su objeto social sea ese. En el caso de nosotros, que es el Instituto de Meteorología, no hemos hecho ese trabajo, pero pudiéramos, es decir, habría que ver realmente si el Instituto de Geografía Tropical o GeoCuba, que son las instituciones que producen eso, que generan esos productos, si lo están usando o no, pero realmente el Instituto de Meteorología no. Muy bien. ¿Qué lenguaje de programación utilizan para el downscaling y redes neurales? Python es el lenguaje en el que hacemos todo, y para la reducción de escala, el tipo de red que estamos usando son las generativas adversarias.
que, les repito, tienen los contactos nuestros en el correo y les puedo compartir los códigos fuentes sin problema ninguno. De todas maneras, esos códigos fuentes están abiertos en publicaciones de otros grandes centros y nosotros lo que hemos hecho es adecuarlos y adaptarlos y, por supuesto, lo menos que podemos hacer es compartirlo con todos los que lo puedan aprovechar. Gracias. Otra pregunta sería, ¿cuáles son las diferencias de utilizar la información europea SMWF o la de NOAA norteamericana? ¿Han utilizado en su análisis comparativos la información del modelo europeo principalmente? Bueno, realmente las diferencias fundamentales tienen que ver con la resolución espacial. Y hay varias, a ver, hay varias diferencias. Nosotros realmente en el proyecto tenemos la idea de probar con varios de los modelos globales, entre los que están los modelos de la NOAA. Simplemente lo que hemos hecho hasta ahora es explorar todo con el modelo europeo. Pero ahí hay varias diferencias, desde el sistema de asimilación muy robusto que tiene el centro europeo, la resolución espacial también. O sea, hay un grupo de cosas que nos decantaron primero a trabajar con el modelo europeo. Sí, nosotros también estamos limitados por capacidad de cómputo y tiempo. O sea, queremos probar, hay 8 modelos disponibles o más de 8 modelos disponibles globales, pero realmente no los vamos a poder explorar todos. Y, por supuesto, los 2 primeros candidatos son el europeo y el de la NOAA. Ahora estamos trabajando con el europeo fundamentalmente y pronto actualizaremos los resultados considerando también el modelo de la NOAA. Ok, otra pregunta sería, ¿han utilizado alguna técnica de mecánica estadística para poder representar mejor los eventos extremos, ya que las señales históricas se pueden caracterizar mejor en toda su distribución y no solo las tendencias de mayor probabilidad en la serie? No lo hemos explorado, pero realmente es algo que lo tenemos en la lista de cuestiones y agradezco también la sugerencia. Ok, aquí hay 2 preguntas. La primera sería, con respecto a la validación de pronóstico para viento que pusieron en la comparativa, ¿el pronóstico es a cuántas horas? El pronóstico del viento, el horizonte de pronóstico son 2 horas. Es un pronóstico inmediato. Es pronosticar 2 horas cada 10 minutos. ¿Ya? Es Ok, decir, y la segunda pregunta es, para el nowcasting, ¿no han considerado aplicar lo mismo de GPM con la estación de lluvia satelital QPE del GOES 16 que tiene frecuencia de 10 minutos? a ver, nosotros para el pronóstico inmediato existe un trabajo no hecho por el ISME, pero sí hubo, de alguna manera el ISME contribuyó, es decir, hecho por la Facultad de Meteorología perteneciente a la Universidad de La Habana, que hace pronóstico inmediato de precipitación a partir de los datos de GPM. No hemos explorado otra fuente de datos. También tiene que ver con el volumen de datos a manejar y a procesar, porque todo eso lleva es decir, las redes neuronales son menos costosas, pero el entrenamiento sí es costoso, en la fase de entrenamiento. Entonces, ese volumen de datos, nosotros hemos trabajado fundamentalmente con GPM, incluso pudiéramos pensar en trabajar con modelos de red que no solo consideren una variable, que en este caso es precipitación, pudiéramos complejizar el modelo de red incorporando más variables, pero hasta ahora solo hemos trabajado directamente en GPM. Repito, ese resultado de pronóstico inmediato con GPM no es nuestro del ISME, es un resultado de algunos de los estudiantes de la Facultad de Meteorología de allá de la Universidad de La Habana. Está disponible en internet, que lo pueden buscar o yo se los puedo compartir por aquí. Ok, otra pregunta sería, ¿qué ocurre si en la zona de estudio solo existe datos históricos de 10 años? ¿Se podría hacer una malla con CHIRPs o me podría recomendar? ¿O qué podría recomendar? Bueno, realmente el tema de la limitación de datos es la principal limitante que tiene el uso de redes neuronales. Nosotros, es decir, se pudiera, no es que no puedan trabajar los modelos de red con un volumen pequeño de datos. O sea, lo pueden trabajar y eso le va a dar un resultado, pero tienen que tener en cuenta que si solo tienes 10 años ese modelo de red, probablemente no capture señales climáticas, no capture el cambio.
no captura un grupo de cosas que van más allá, que tú necesitas tener un periodo más largo de tiempo para que el modelo las aprenda. Puede que para determinadas aplicaciones eso no sea necesario y puedas construir ese modelo de red así, o dependiendo del contexto, no puedas trabajar con eso, necesitas más información. Por eso nosotros estamos con el enfoque este de construir mallas, vamos a decir híbridas, teniendo en cuenta esa información satelital y teniendo en cuenta la información disponible local que exista con los largos o los periodos de tiempo disponibles que existan. Porque la información satelital te ofrece la caracterización espacial y además te ofrece un periodo de tiempo mucho más largo. Mi recomendación quizás lo primero sería, si nada más tienen 10 años, tomen esos 10 años y hagan una verificación de las diferentes bases de datos, el CHIRPS, el GPM, el MS Web, y vean cómo logran representar esa información de la variable en su país o en la región que estén haciendo el experimento. Y a partir de ahí van a poder decidir si realmente una base de datos o no la pueden emplear, o si pueden usar esos 10 años para hacerle una corrección a esa base de datos. Es decir, esa es mi recomendación. Siempre hay que hacer un análisis exploratorio y ver para la aplicación específica que se le quiere dar qué resultados, hasta dónde puede llegar esa validez de los resultados. Ok. Otra pregunta sería, ¿cuáles son los errores que han obtenido al comparar la lluvia media por estaciones en tierra versus la lluvia satelital? Puesto que en mi experiencia la lluvia satelital tiende a sobreestimar la precipitación. A nosotros nos pasa exactamente lo mismo, y los mayores errores los obtenemos en zonas montañosas. Es decir, nos está pasando exactamente lo mismo. Muy bien. Otra pregunta dice, ¿la información presentada a diapositiva podrá compartir con los usuarios? Sí, la grabación se va a presentar, se va a compartir con todos los que se inscribieron en esta conferencia. Otra pregunta, ¿cuál consideran podría ser la primera aproximación para iniciar la aplicación de técnicas de ML/AI en un servicio meteorológico de la región? ¿Cuál pudiera ser la primera aproximación que pudieran dar en un servicio meteorológico? Wow, eso es amplio. Es decir, Dependiendo del contexto del servicio. sí, dependiendo del contexto del servicio. Por ejemplo, en el contexto de Cuba, nosotros teníamos una herramienta que generaba pronósticos para Cuba con una resolución de 3 kilómetros, que es esa herramienta SISPI. Y el interés primero nuestro surgió en cómo podíamos aprovechar los métodos de inteligencia artificial para corregir o reducir los errores de ese pronóstico. Por ahí surgió nuestro primer interés, pero va a depender en qué situación se encuentre cada servicio meteorológico. Servicios meteorológicos que a lo mejor no cuentan con ese pronóstico local, con herramientas, pueden trabajar la reducción de escala, pueden tomar los pronósticos de los modelos globales y trabajar la reducción de escala y tratar de representar mejor las características locales de su país. Esa pudiera ser un primer paso según, pero para tener esa buena representación de las características locales y hacer esa reducción de escala de su modelo, van a tener que tener datos de calidad. Si ese servicio meteorológico no cuenta con datos de calidad, pues quizás la primera aplicación es tratar de mejorar esa calidad de los datos, que puede ser completando huecos, siempre que los huecos o vacíos en las series temporales no sean muy grandes, ¿no? Es decir, depende de en qué estado esté ese servicio meteorológico y con qué herramientas cuenta para poder entonces aplicar la inteligencia artificial. ¿Qué aplicaciones o beneficios ha tenido la información que están generando en términos de la implementación de las políticas públicas? Por ejemplo, para el caso de la precipitación pluvial, ¿han utilizado la información para seguros paramétricos aplicados a la agricultura? ¿O pueden comentarnos el uso de la información que se genera con un menor error? Sí, de hecho, estamos trabajando en el proyecto con una experiencia en elaborar un índice de seguro para la agricultura. Sí, claro. ¿Es así? Pero todavía no podemos usar un seguro paramétrico
porque todavía los actuarios y las personas no hay un historial grande para poder configurar el disparador para el seguro paramétrico. Pero la idea es empezar a aplicar las salidas de pronóstico estacional, tanto de la precipitación como de la sequía, en la generación de un seguro que sirva tanto para las empresas aseguradoras como para los agricultores o las personas que trabajan en el campo, para decidir cuál tipo de seguro acogerse. Entonces, esa es la idea, y todavía como quedan 2 años de proyecto, estamos empezando en la generación de esa tarea ahora. Y en colectar los datos para poder Claro. hacer ese índice de... Muchas gracias. Les confirmo que el video sí se les va a compartir a todos los que se registraron para ver la conferencia. Otra pregunta sería, ¿esas combinaciones entre información satelital y estaciones en superficie es un ajuste de imágenes satelitales en superficie o cómo lo combinan? ¿A qué se refiere con ajuste de imágenes satelitales en superficie? Si puede, es decir, nosotros... Me imagino que lo que se trata es de calibrar el dato de la imagen de la precipitación en la superficie, es lo que se hace calibración Es decir, cuando se habla de imágenes o ajuste de imágenes de satélite en superficie, si se refieren a calibración, es decir, así previamente nosotros hicimos una calibración de esa información antes de construir esa malla de precipitación. En este caso no fue así. En este caso que representamos de Guyana no se hizo así. En el caso de Cuba, nosotros sí, con el producto GPM, que lo hemos estado usando, primeramente se le hizo una corrección de sesgo. Hay uno de los resultados que a la precipitación media mensual se le aplicó primero una corrección de sesgo y por lo tanto ya eso está ajustado con la información registrada en superficie. No estoy segura si se están refiriendo a eso, por eso hago la observación. Ok, en caso de que la respuesta no haya cumplido con la pregunta, pueden alzar la mano y se les habilita el micrófono. Otra pregunta sería, en la presentación había un tema de pronóstico de riego. ¿Cómo hacen esa información y dónde se la puede encontrar algún artículo del mismo? A ver, el pronóstico de riesgo en estos momentos, es decir, la experiencia que hemos tenido con determinadas, es decir, ha sido muy enfocada a cuencas piloto o con áreas o de cultivo específicas. No existe una publicación científica todavía de eso porque es un trabajo realmente que está, digamos, en proceso, son un proyecto vivo. En este momento, ese pronóstico de riego se está realizando a partir del pronóstico de precipitación que genera el CISPI sin ningún tipo de corrección de sesgo. Primero estamos haciendo un estudio de esa información y luego vendría a ver si vamos a hacer una aplicación o no de la inteligencia artificial. Pero también con eso tenemos que tener una especie de colección o información local del lugar donde estamos haciendo esa práctica de pronóstico de riesgo, que es lo que está limitando esa aplicación como tal. Pero en este momento se está basando solamente en esa salida de precipitación a una escala de 1 kilómetro de resolución que incluye la región de interés del proyecto. La siguiente pregunta es, ¿cómo disminuyen los sesgos en datos de precipitación satelital? Bueno, hay varias técnicas de reducción de riesgos, de reducción de sesgos en la información satelital. Algunas están disponibles, es decir, hay paquetes creados por el Centro Europeo, está el IBACUS, que es una herramienta orientada específicamente para que tiene implementada los diferentes métodos de corrección de errores. Pueden explorar esa herramienta. Está la herramienta CDT, Climate Data Tool, que esa es una herramienta en R que trae implementado alrededor de 4 métodos diferentes de corrección de sesgo. Esa es una de las que nosotros exploramos en algunos de los trabajos para hacer la corrección de los errores de la estimación de precipitación por GPM.
Y entre los métodos más destacados que incluye están el quantile mapping, que es uno de los más usados a la hora de hacer corrección de sesgo. Les recomiendo que exploren esas herramientas, que ya lo traen implementado. No tienen ustedes que implementar el método como tal de corrección de sesgo, y es lo que hemos hecho nosotros también. Ok, por ahora en el chat no hay más preguntas, sin embargo hay una persona... Ah, acaba de aparecer otra pregunta. Luego de esta podemos darle paso a la persona con la mano levantada. Entonces la pregunta sería, ¿tiene algún proyecto o experiencia relacionado en la aplicación de IA en pronósticos aeródromos TAF para la aviación? No. En estos momentos, la única experiencia que tenemos en esa aplicación como tal es usando directamente el pronóstico numérico del tiempo, la salida del modelo del sistema CISPI, pero no hemos hecho ninguna aplicación de la inteligencia artificial. Ok, entonces vamos a dar paso a Víctor, que tiene la mano levantada. Puede abrir el micrófono. Hola, buenos días. Hola, buen día. Ante todo me encantó su conferencia magistral, excelente, maravillosa. Casualmente Muchas la semana anterior estaba viendo un video de National Geographic en el cual indicaba claramente de que todas las culturas ancestrales del mundo, de alguna manera emplearon algún tipo de inteligencia artificial, y yo me quedé asombrado porque todavía hay muchas cosas que desconocemos, no comprendemos y no sabemos a ciencia cierta de las culturas ancestrales. Es lógico que actualmente estamos viviendo una revolución con el uso de la inteligencia artificial. También hay que señalar de que la inteligencia artificial aplicada correctamente puede solventar muchos problemas, por ejemplo, aplicado a la gestión de desastres naturales o a la mitigación de cambio climático, o en sí lo que es el análisis de la demografía, etcétera. Pero también hay que tener cuidado con el uso de la inteligencia artificial, no darle tanta libertad, porque imaginemos que un dispositivo de alguna manera adquiere autoconciencia. Y me trae a colación, por ejemplo, la película Exterminator, ¿no? Nosotros como humanos desarrollamos un dispositivo para solventar problemas, pero da la casualidad que según el Basilisco de Rocco, el uso inadecuado de estos dispositivos, al tener autoconciencia, pueden de alguna manera vernos como potenciales enemigos y causar una destrucción completa en la raza humana. Entonces, también hay que tener esas precauciones, esa debida precaución, porque, repito, ya hay analistas a nivel de China, a nivel de Japón, a nivel de Rusia, a nivel de Irán, entre otras naciones, que también están de alguna manera estudiando los efectos negativos al dar demasiada libertad a la inteligencia artificial. Tenemos el caso también de los Neuralink, si no me equivoco, el señor Elon Musk y otro tipo de proyectos que de alguna manera también han conllevado a revisar por lo menos dar una orientación más que todo a nivel ética y a nivel moral, y que también está conllevando una crítica. Pero por la naturaleza de lo que he recibido aquí en esta conferencia magistral, la felicito, y bueno, estoy aprendiendo de ustedes porque en Cuba ustedes están avanzados, y esa enseñanza quiero también de alguna manera transmitirla en Panamá y ayudar también de alguna manera que como naciones, como humanidad, sobre todo en estos instantes donde hay conflictos a escala global, donde hay un conflicto en Palestina histórica o tenemos el conflicto en Ucrania, buscar la manera también de ayudar a concientizar a la humanidad y darnos cuenta que sobre todas las cosas somos una sola humanidad y tenemos que cooperar porque es la manera para solventar esos problemas. Muchas gracias, bendiciones, salam. Gracias, Víctor. Gracias. Muchas gracias. Bueno, como no hay más preguntas, creo que podemos dar terminada la sesión. Como les comenté, se va a enviar la grabación al correo, y también si tienen alguna otra consulta, pueden hacérnosla llegar. Mariana, disculpa Sí. que te interrumpa. Hay una
hay una persona que lo que pasa que está presencial aquí que quiere hacer un Ok. comentario. Sí, por supuesto. De poder ustedes de compartir ese conocimiento para nosotros aquí en Panamá, necesario e importante. Igualmente, invitar a las otras instituciones científicas a permearse de esta información que necesitan también o buscar la forma en que podamos ampliar. Yo de verdad los felicito porque con pocos recursos y prácticamente, como decimos nosotros aquí, con las uñas, han hecho una gran labor. Disculpe, están diciendo que se acerque un poco más al micrófono. Sí, vuelvo y comienzo. Anet Quinn, Grupo Panameña. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Tenemos un replay aquí, pero voy a hacerlo lentamente para... Está el micrófono muteado. Apoyo esas palabras, pero quiero aclarar que admiro mucho cómo el equipo de Cuba, meteorólogos, doctores, están aquí en Panamá compartiendo ese conocimiento, dándonos esa base para impulsar. Ya hemos empezado a través del Centro de Aguas del Trópico Húmedo para América Latina, abriendo esa puerta y exportando o recibiendo esa información. Así que de verdad nosotros estamos muy agradecidos por esa información que estamos recibiendo de ustedes, y ojalá que las otras dependencias que están relacionadas a la ciencia, a la investigación, inviertan en este tipo de programas, inviertan en este tipo de personas que vienen con ese conocimiento y que nos pueden ayudar, porque nosotros tenemos también un sistema eólico, tenemos un tema con el evento del niño y la ausencia de precipitación y cómo vamos a trabajar eso, el hombre de campo. Tenemos el campo de la aviación, tenemos el campo de la medicina, que también tiene una relación con las condiciones meteorológicas, el aumento de lluvias, ausencia de lluvias. Entonces, de verdad que le agradecemos. Yo creo que es la primera vez que lo hago, estoy aquí presencial. Quisiera seguir viniendo y recibiendo ese conocimiento. No es la primera vez que los veo, que recibo información, y yo puedo garantizar que son un equipo serio y que todo aquel que pueda invertir en la ciencia para apoyarse en su institución donde se encuentre en Panamá y fuera de Panamá, fuera de fronteras, aproveche a este grupo de científicos que hoy tenemos el privilegio en Panamá de tenerlos. Así que recuerden que el que tiene el conocimiento tiene el poder, y tiene el poder de tomar las mejores decisiones para su instituto meteorológico y para su país. Muchas gracias. Muchas gracias muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por las palabras. Bueno, ya nos pasamos el tiempo, entonces cualquier consulta adicional que tengan nos las pueden enviar por correo. Con todo gusto se las vamos a responder. Por hoy queremos cerrar la sesión. Muchas gracias a todos por asistir y que tengan un feliz día. Gracias a todos por asistir. Gracias, saludos.